Muy bien, la ex ministra de la Mujer, Anaí Durán, está con nosotros aquí en los estudios. Bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos. Pero quería invitarla a ver una nota que hemos preparado que gira en torno no solamente a esta carta. Usted nos acaba de decir que ya no forma parte del partido de la señora Mendoza, pero sí que tiene que ver con lo que está pasando en la izquierda, ¿no? El centro, primero que ha marcado una posición a favor de la vacancia y ahora una carta bastante, digamos, crítica por parte de congresistas de izquierda. Veamos la nota que preparó Alonso Dávila y conversamos con Anaí Durán aquí en los estudios. Y desde Nuevo Perú y Juntos por el Perú, acudimos al llamado del profesor Castillo y juntos construyamos una patria nueva. Este fue el sello de una alianza política entre Pedro Castillo y Verónica Mendoza, una alianza que parecía indestructible. Sin embargo, hoy, un oficio enviado por la bancada Cambio Democrático, en cuyas filas existen 3 integrantes de Nuevo Perú, Sigrid Bazán, Ruth Luque y Edgar Raimundo, los congresistas que en esta carta dan cuenta de la que sería la primera contundente crítica de un aliado del gobierno al mismísimo presidente Pedro Castillo. Es una carta que creo que habla por sí sola, ¿no? Es una carta que dice claramente que estamos ante una situación de crisis, que tiene un relato efectivamente en el Congreso, pero que también el presidente tiene una cuota de responsabilidad. Tras perder las elecciones en primera vuelta, Verónica Mendoza decidió apoyar con todo a la campaña del entonces candidato del sombrero, pero nada era gratis. Este habría sido un apoyo a cambio de cuotas de poder. Ponemos a disposición toda nuestra voluntad y nuestras fuerzas. Ponemos a disposición todo lo que tenemos. Aquella cuota de poder se vio reflejada con las designaciones de allegados a Mendoza en 2 ministerios claves: Pedro Franque en el Ministerio de Economía y Anaí Durán en el de la Mujer. Teniéndolos en el cargo, la líder de Nuevo Perú se hizo la sorda, la ciega y la muda frente a las serias acusaciones de corrupción que empezaron a recaer sobre este gobierno. Ahora un documento firmado por los congresistas de la facción de Verónica Mendoza dentro de Cambio Democrático dan cuenta de una ruptura política. Edgar Raimundo, Sigrid Bazán y Ruth Luque critican la gestión de Pedro Castillo y le exigen: 1. Evaluar a los ministros junto al Premier. 2. Fortalecer a la Policía Nacional para poder ubicar a Fray Vázquez, Juan Silva y Alejandro Sánchez Sánchez, los prófugos de este gobierno. Y 3. Respetar la autonomía del Ministerio Público y el Poder Judicial. Un signo claro de que hay un gobierno que lucha contra la corrupción, que se aboca hacia la transparencia. Tiene que garantizar que ese equipo funcione, donándole seguramente las condiciones que requiera para que se halle precisamente a quienes ahorita no dan cara a la justicia. Un llamado de atención que pone en jaque al gobierno de Pedro Castillo. Son 3 votos importantes que han apoyado al presidente. ¿Qué pasa si Castillo no cumple estas exigencias? Verónica Mendoza, durante su vida política, ha brindado apoyo a diferentes personajes, apoyo que le ha costado caro. Se unió en un momento a Vladimir Cerrón. Esto le costó la renuncia a su agrupación de Marisa Glave, Indira Wilca y Tania Pariona. En el 2016 apoyó a PPK, pero luego promovió su vacancia. El año pasado le dio el apoyo a Pedro Castillo y ahora ya empieza a deslindar de esta gestión. ¿Cómo queda Verónica Mendoza? Pues queda muy descolocada, queda muy desgastada políticamente y queda, creo yo, también tremendamente deslegitimada frente a la ciudadanía desde obviamente su órbita de izquierda. Creo que eso es indudable. Este documento también revelaría que las papas queman dentro del bloque Cambio Democrático, Juntos por el Perú.
Solo 3 congresistas firman la crítica al gobierno de Castillo, mientras que los otros 2 integrantes, Roberto Sánchez, quien es actual titular del MINCETUR, y la congresista Isabel Cortés, no evidenciaron su apoyo. Establecer o señalar si es que esto marca una ruptura en términos de disidencia, de, digamos, alejamiento definitivo de esta alianza de hecho que ha existido desde distintos sectores de izquierda con relación a este gobierno. Pero sí me parece que la carta señala claramente una posición crítica y un distanciamiento respecto de Pedro Castillo. ¿Qué papel jugarán estos 3 congresistas si Castillo no hace caso a estas exigencias? ¿Seguirán apoyándolo o es que estarían pensando en sumarse con sus votos a una posible y nueva vacancia presidencial? Bueno, son varias las preguntas que surgen a partir de esta carta que ha hecho noticia el día de hoy. Hemos destacado algunos párrafos donde, por ejemplo, se le señala al presidente que le expresan primero su preocupación por la crisis institucional. Lo llaman así, crisis institucional que afronta el país, que pone en riesgo nuestra débil democracia. Una crisis que pone en riesgo nuestra débil democracia. Y, por supuesto, dice que hay un conjunto de actores que han intentado destituirlo desde antes, pero que parte de esta crisis es también responsabilidad suya. Existe un cansancio en parte de la población, dice. Lamentablemente a esta poca capacidad de gestión suya, de su gobierno, se suma la percepción pública de que su gobierno no muestra un compromiso claro en garantizar integridad y distanciarse tajantemente de cualquier indicio de corrupción. Ministros de Estado designados por usted, funcionarios de alto nivel de su entorno más cercano, personas que usted contrató en los primeros meses de su mandato y con pesar familiares suyos se encuentran investigados, prófugos o privados de libertad por presunta comisión de delitos de corrupción. Frente a esto, usted ha respondido con afirmaciones genéricas de apoyo a las investigaciones o acusaciones de persecución judicial. ¿Qué le piden o de qué manera se exhorta al presidente a evaluar el desempeño de cada uno de los ministros y ministras? 2, fortalecer a la Policía Nacional y al equipo de investigación, ojo, a fin de que se encuentre rápidamente a los prófugos, si se les menciona con nombre y apellido, Juan Silva Villegas, Freddy Vázquez Castillo y Alejandro Sánchez Sánchez. Y por último, velar por una plena autonomía con independencia del sistema de justicia, Poder Judicial y Ministerio Público. Esos son los 3 pedidos que hacen, lo exhortamos, dicen al señor presidente. Bueno, vamos a ver cuál es la respuesta. Les comentábamos lo que venía ocurriendo en Palacio de Gobierno, de acuerdo a fuentes de 2022, pero está con nosotros Anaí Durán. Anaí Durán ha sido ministra de Estado en la cartera de la mujer de este gobierno, el gobierno de Pedro Castillo. Ha sido militante de Nuevo Perú, es más, fue ministra y a la vez era militante de Nuevo Perú y es una mujer de izquierda. Por eso le hemos invitado el día de hoy para analizar lo que viene ocurriendo. Muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Buenas noches, Mabel. La posición que usted cree denota esta carta o connota esta carta es de un distanciamiento claro con el presidente. Yo creo que por lo menos este sector de la izquierda, Nuevo Perú, ha tenido ya momentos de distanciamiento, ¿no? Creo que en abril también hubo uno. Ahora también hay un tono... En abril cuando se inmovilizó la población. Exactamente, por esas fechas hubo otro... ¿Usted en ese momento qué cargo tenía? Yo ya no estaba en el Nuevo Perú. Yo ya me no retiro, estaba, pero sí, estaba en la marzo. asesora de la presidencia del Consejo de Ministros. Sí. Entonces han habido distintas pautas, creo. Yo creo que es una carta legítima, efectivamente. Me hubiera gustado que le hable más a la población, justamente son representantes de sectores de la población, y creo que algo que adolece esta crisis profundamente es una desconexión con la ciudadanía, ¿no? Es, como bien dicen, un tema institucional, lo están tratando a ese nivel. Yo esperaría de congresistas que vienen de sectores de izquierda, que representan, en teoría, a sectores populares, poner un poco más énfasis en eso, ¿no? En cuáles son esas preocupaciones de la ciudadanía y cómo resolver esta crisis con la gente, no solo en las alturas, porque no es un tema de que ya estos se enfilan a la vacancia, ya tenemos los 87 votos, o sea, a eso se está reduciendo una crisis que es profunda y sistémica. Entonces ahí sí me parece que adolece bastante esta posición, sin dejar de ser ¿La legítima. comparte?
En general sí, yo creo que hay que compartir esa interpelación al presidente a llevar a cabo esas Eso quiere decir reformas, que usted ¿no? también considera que el presidente es corresponsable de esta crisis institucional, como se menciona en la carta, y lo exhortaría a tomar en cuenta estos 3 puntos: evaluar el desempeño de los ministros, fortalecer la policía para que se detenga finalmente a los prófugos y se respete y vele por la independencia del sistema de justicia? Mire, en primer lugar, yo creo que esta crisis no es de Castillo, no empieza con él, ¿no? Entonces sí creo que ahí tengo una diferencia grande con esa carta. La democracia no está en riesgo ahora desde julio del 2021, venía en riesgo desde el 2016 y en riesgo y en descomposición, ¿no? Ha sido una seguidilla de eventos que han ido descomponiendo un régimen, que han ido alejando a la ciudadanía de la política. Tenemos reformas políticas pendientes. Entonces, en esa parte sí creo que no podemos caer en el cortoplacismo ni en las salidas cortoplacistas, ni en soluciones que se limiten a lo institucional, al arreglo, a la componenda, a la maniobra. No, yo creo que es momento de abrir justamente la cancha y eso quizá hubiera esperado, como digo, sin dejar de merecer. Me imagino lo que otro, se ¿no? refiere a las grandes brechas que hay en el país, a las desigualdades, a la falta de presencia o a la ausencia del Estado allí donde debe estar precisamente para llevar bienestar a los pobladores que han quedado relegados. Eso lo puedo entender, pero también tenemos un problema a corto plazo que tiene que ver con la situación judicial del presidente. El presidente hoy está siendo investigado por la Fiscalía y su actitud más bien ha sido renuente y de crítica. Aníbal Torres, de quien usted fue asesora, ha sido muy crítico y ha acusado de vacadora a la fiscal de la Nación. ¿Comparte usted eso? Yo creo que es un momento justamente de crisis sistémica que se expresa con más fuerza en este momento con la elección de Pedro Castillo, donde yo creo que sí hay una articulación entre estos elementos, ¿no? El primero, el sector que dice que hay fraude, que desconoce este triunfo, que ya venía expresando esa descomposición del régimen. Luego con estos sectores del Congreso que han dicho desde el primer día vacancia, que no han esperado las acusaciones fiscales. Y segundo, con este tema fiscal y de la justicia, que efectivamente hay un viraje, ¿no? Importante. La misma fiscal que en el 2010, en 2009 no quería investigar un presidente en funciones y que ahora es congresista, sí dice que sí se debe investigar. ¿Le parece bien usted lo que ha hecho la fiscal? Yo creo que ese tipo de cambios deberían haberse hecho en un marco más amplio, correcto, ¿no? correcto. En el marco de un cambio constitucional integral, que es algo además que hemos venido pidiendo varios sectores de la población hace tiempo, porque lo que estamos viendo ahora mismo es que nadie respeta la Constitución, de que se rifan artículos para interpretar y que seguimos abondando la crisis. Esa reforma que usted propone es una reforma como, por ejemplo, eliminar el artículo 117 y que a partir de ahora los presidentes puedan ser denunciados e investigados por corrupción? Lo que yo propongo es que se abra un debate nacional, que la ciudadanía intervenga, que diga si quiere o no quiere investigar a su presidente. Pero eso supone en este momento que hacer una consulta popular. Exacto, o un régimen parlamentarista. A lo mejor definimos que sea el Parlamento el que ponga y saque presidentes, como pasa en Inglaterra. Pero eso es una reforma de largo tiempo. Pero eso pasa por una reforma constitucional integral. Claro, pero no soluciona el problema que tenemos en este momento, que sin duda es un problema que ya está teniendo consecuencias. Le digo esto porque, a ver, el señor Torres y los consejos de ministros descentralizados en su momento se vieron como una campaña que el señor Castillo no entendía ya había terminado. Igual que el lado que ha defendido el fraude, tampoco entendieron que el señor Castillo ganó las elecciones. Pero esta campaña continuó y el discurso de Aníbal Torres era un discurso sin duda divisionista. ¿Usted era asesor en ese momento de Aníbal Torres? Sí, y yo comparto usted compartía los discursos estos. O sea, comparto la propuesta de acercar al Estado a la gente. Tú justo has dicho eso, ¿no? Hay que acercar el Estado a la ciudadanía. Gente, y otra cosa era hablar de los blancos, de la élite, de los ricos versus los pobres, de los blancos versus los castizos. Bueno, tenías también a Mari Carmen algo hablando de los blancos y los indios. Pero porque Mari Carmen lo haga, lo que no refiero, lo hizo bien, Mávila, ¿usted se justificaría? No, no estoy justificando, pero lo que me refiero es que somos un país que enfrenta múltiples tensiones y divisiones. Entonces, pretender que estamos en un mundo ideal no es real. Entonces, más bien tenemos que ver cómo acercamos estas partes que están tan confrontadas, que están encontradas. Se han roto todos los puentes, todos los poderes del Estado están enfrentados. La fiscalía con el Poder Judicial es lo último que hemos tenido ayer. Entonces, ¿cómo hacemos para salir de ese desentrampamiento? Correcto, ese es un problema. problema. Me parece que hay un tema de fondo ahí. En eso le doy completamente la razón. Hay un tema de fondo. El país requiere un cambio estructural. Pero hay algo que nos ha reventado en la cara y que es innegable. Un presidente, como dice la carta, con demasiados indicios de un entorno que ha cometido delito.
demasiados, al margen de que las otras fiscales o los otros fiscales no hayan investigado a los presidentes, no hayan sido investigados, no tenemos por qué estar condenados por la historia, ¿no? Ojo que hay presidentes que también renunciaron por menos. La investigación de Pedro Pablo Kuczynski lo llevó a la renuncia, por ejemplo. Hasta el momento no hay una acusación formal o no hay un proceso judicial en marcha. Hay un tema de vergüenza que se le reclama al presidente cuando tiene un entorno tan cercano y tan metido con tantos indicios. ¿O usted cree que el presidente es inocente o que ese entorno es inocente? Yo creo que el tema del entorno efectivamente ahí tendría que investigarse, pero el tema de un presidente legítimo, elegido por voto popular, debe enmarcarse en lo que dicta la Constitución en este momento. La Constitución que está vigente, que es la Constitución de 1993, que varios queremos cambiar. Bajo esa Constitución es que a otros presidentes se les ha vacado, ¿no? Bajo esa Constitución del 93. Pero la pregunta es, este problema que nos revienta en la cara, no solo de corrupción, sino de pésima gestión con consecuencias fatales para la economía, y de eso podríamos hablar también en otro momento, nos condena a tener, o este artículo de la Constitución nos condena a tener un presidente por el resto de lo que queda, los 3 y pico, casi 4 años más, a alguien que no ha demostrado capacidad para elegir, rodearse de un mínimo entorno con probidad. Pero Mávila, esa es tu opinión. ¿Por qué se va a imponer a la opinión de otros ciudadanos? No, le pregunto, todos los ciudadanos. ¿Usted cree entonces yo que creo no? Que ¿Cree que el presidente ha elegido bien a sus ministros? ¿Cree que ha elegido bien a sus asesores? Hoy hay varios para responderte, ¿no? Más preventiva. allá de lo que yo piense, opine, de que Pero tal asesor me gusta o no, ¿no? lo que yo quiero señalar y creo que hay que enfatizar es que este no es un tema coyuntural que se resuelva con la salida de Castillo, me explotó en la cara la corrupción. Una corrupción que ya existía, o sea, no empezó con Castillo, por favor, ¿no? Y el tema de la evaluación de la gestión también lo podemos hacer. Entonces, estamos condenados los peruanos. No es que estemos condenados, es que estamos estamos condenados a respetar la ley, porque si no, ¿qué pasa, no? Lo que yo sí creo es que debería abrirse la discusión, debería haber una consulta popular, debería haber ahí también, por ejemplo, la figura del referéndum revocatorio, porque sí, como tú dices, que se debe ir, que hay una pésima gestión, hay un 30% de ciudadanos que dicen que no, que se debe quedar y que debe hacer... Yo no le estoy diciendo, no estoy hablando a título personal, bueno, estoy exponiendo hay un para conocer sector de la opinión. ciudadanía, efectivamente, ¿no? Que dice que se debe ir, de hecho hay gente que dijo que había fraude, en fin, ¿no? Pero ¿cómo resolvemos esto de una manera democrática? Porque yo creo que así estos congresistas que están impulsando, estos sectores que están buscando sus 87 votos desesperadamente, logran el objetivo de sacar al presidente, esta crisis no se va a resolver. El siguiente presidente no va a tener legitimidad ni va a tener estabilidad el país. Entonces, ¿cómo hacemos para, por fin, asumir que esta crisis es muy profunda? ¿Y Castillo es la alternativa para darnos esa estabilidad? Yo creo que él también tendrá que poner ahí de su parte para ver cómo abre el juego, y yo creo que ahí sí hay que criticarle que esté bastante pasmado, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, el impulso que le dio al proyecto de reforma constitucional, que lamentablemente se archivó, hubiera podido trabajarse mucho más, ¿no? Y trabajarse con la ciudadanía, con los sectores populares, ¿no? Ojalá que se pueda hacer. Ese proyecto ya no está más en la agenda, por lo menos no en este momento. Pero no podría estar. Lo que está presente y lo que tiene que resolverse en breve en el Congreso es una denuncia que ha hecho la Fiscalía, donde los indica él claramente y con más de 100 elementos probatorios como el cabecilla de una organización criminal. El líder de una, no le digo cabecilla, el líder de una organización criminal. Entonces, en aras de respetar esa institucionalidad y en el marco de la ley que usted dice que es una ley que nos enmarca a todos, esa ley no debería regir también para el presidente. ¿Por qué los ciudadanos debemos ser respetuosos de las normas y el presidente no debe pagar por los delitos que comete? Pero lo pagará cuando la justicia dictamine. Hoy ya estamos también en el momento de que hay que probar la inocencia, como ha dicho una fiscal, ¿no? Entonces yo creo que hay un momento de mucha politización, de mucha polarización. No vamos a cerrar los ojos de que también la justicia se está politizando. Yo creo que ¿Usted cree que la fiscal es vacadora, como dice Aníbal Torres? No usaría esos términos, pero creo que sí hay una diligencia y una orientación en bastante de lo que ha actuado, ¿no? Ojo que la fiscal de la Nación es la titular del Ministerio Público, pero hay todo un equipo de fiscales trabajando debajo de ella, ¿no? Trabajando con ella, y hay un equipo de la policía que ha sido hostigado permanentemente. Y ayer la presidenta del Poder Judicial ha dicho que también uno de los fiscales está presionando al Poder Judicial. Correcto, pero no estamos hablando de todo, estamos hoy hablando de la situación de quien representa a nuestro país en los foros internacionales, de quien encarna hoy a la nación y ostenta el poder. Y el poder es una herramienta
a ver, muy útil para encubrir la corrupción y las irregularidades, ¿no? Lo hemos visto en el pasado. Y justamente por eso, yo creo, por esa magnitud, por esa situación, es que debemos, como digo, e insisto, y voy a seguir insistiendo, a tratar de resolver esta crisis lo más seriamente y lo más ampliamente, involucrando, porque hay un actor que está ausente en todo esto, ¿eh? Es el pueblo, la ciudadanía, no es una crisis que esté en la base, ¿no? Y creo que ahí, justamente para volver a la carta de las congresistas, yo hubiera querido que se dirigieran más a la ciudadanía que a estas instancias que están... Es interesante, me acaba de dar pie usted cuando dice yo le pediría a la ciudadanía, el pueblo, ¿no? El pueblo, los ciudadanos, los miembros de esta sociedad, los peruanos en general. Los peruanos en general creen que el presidente, la mayoría por lo menos, cree que el presidente está comprometido en casos de corrupción. La mayoría de los peruanos considera que el presidente no se pone a disposición de la Fiscalía para aclarar su situación y menos rinde cuentas a la población. La mayoría de los peruanos quieren un cambio y ese cambio que piden se empieza a notar. El presidente ha sido abucheado en Tacna, en Arequipa, recientemente en el Cusco. Hoy se registraron imágenes del presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, en la Universidad Ricardo Palma. Escuchemos lo que le dicen los jóvenes estudiantes de esta universidad esta tarde a Aníbal Torres. Gracias. ¡Corrupto! ¡Fuera, corrupto! Dicen que va todo al pueblo, ¿qué pueblo? ¿Qué pueblo? Bien, a continuación. ¿A dónde se va todo lo que dice de minería? No lo saben invertir. No saben ni siquiera administrar bien el dinero. Una foto. Tanto de salud. ¿A dónde se va la inversión de salud? Los alcaldes asistentes. Queremos invitar. ¿Dónde está? Dime. Por favor, joven. Una vergüenza, de verdad. No entiendo por qué la universidad deja que ese tipejo, porque es la verdad un señor, entre a nuestra universidad. La verdad no sé quién los habrá invitado, pero no se merecen estar acá en la Ricardo Palma. De acuerdo. En San Marcos lo recibimos muy bien al doctor Aníbal Torres. Es un gran profesor, lo queremos mucho y lo respetamos y no le decimos tipejo. ¿Alguien que le llama miserable al cardenal? Mira, ahí creo que lamentablemente la relación se deterioró mucho entre la Iglesia y el Poder Ejecutivo, ¿no? Y yo lo lamento porque creo que en otros momentos la Iglesia jugó un papel importante y en este momento no. Y vuelvo a mi punto de que está la crisis que ya esos organismos que generaban consenso no lo generan, incluida el Acuerdo Nacional, incluida la Iglesia. Entonces, ¿qué hacemos para salir de eso? Vuelvo a mi punto, salidas de fondo, con la gente y no sin ella. Con esa gente que está en contra del Premier, que tiene las cámaras, que los pasan en todos los medios, y también con la que no está en contra y con la que quiere cambios de fondo. Entonces, hagamos ese esfuerzo. Cada vez son más. El tema de los fertilizantes, por ejemplo, tiene a los agricultores en vilo. Los pequeños y medianos empresarios no encuentran soluciones. Están convocando marchas en contra de este gobierno. Petroperú no puede cumplir con el abastecimiento de combustible por la mala gestión, y mala gestión que no está desligada de la corrupción, por lo menos en el caso de Petroperú. En el caso de las compras de los fertilizantes también, 4 fracasos en la compra de fertilizantes. El presidente que prometía una segunda reforma agraria. ¿No es grave ello? Sería interesante revisar el tema de los fertilizantes. Algo debe estar fallando ahí para que sea tan profundo. Ahora, yo quisiera rescatar algo también. Yo estuve en Piura la semana pasada en el encuentro, justamente en el encuentro de mujeres rurales, ¿no? Agrarias. Y ahí el tema no era vacancia, no era el tema institucional, era un tema más bien de demandar mayores fondos, porque hay algo que sí se logró este gobierno, que quiero destacar, que es el Fondo de la Mujer Rural, que está distribuyendo en mujeres productoras más de 30 millones de soles. Entonces tampoco digamos que todo está en negativo, hay cosas que se han avanzado. ¿Podría mencionar algún otro? Y te remarco el tema de las mujeres rurales porque son las voces que están invisibilizadas en esta crisis. En esta crisis, ¿quiénes tienen pantalla? Estos chicos de la Ricardo Palma, periodistas, opinólogos, y estas mujeres, por ejemplo, que trabajan la tierra, que producen, que están buscando a mercados de exportación en Piura, en toda la macronorte. Ellas lo que demandaban era eso, que por favor se resuelvan sus demandas concretas, que el Congreso y el Ejecutivo, pues yo no vi a nadie ahí. Anaí, con todo respeto, de verdad, con todo respeto a la gente de izquierda, porque de verdad yo creo que una democracia sana... Pero no me pongas como gente de izquierda, ponme como ciudadana. Está bien, como ciudadana, pero es que yo creo que en el juego democrático, ¿por qué no podría convir la izquierda con la derecha y el centro perfectamente? Pero
pero una cosa es ser de izquierda, de centro, derecha y otra cosa es estar involucrado en actos ilegales. Entonces, marquemos la línea divisoria, ahí es distinta. Usted dice, por ejemplo, hoy el Congreso tiene un problema, no sabe cómo va a administrar o cómo va a interpretar el 117. La Fiscalía ha dicho, hagan ustedes una interpretación. ¿Ha criticado usted al Congreso por recurrir al Tribunal Constitucional? Porque se les dijo, ¿no? Por lo menos varios constitucionalistas dijeron que esa iba a ser la respuesta del Tribunal Constitucional. Y lo hizo mal, porque usó además el tema de la Defensoría del Pueblo para meter de contrabando esta otra consulta. Entonces lo que sí se evidencia es una premura por destituir al presidente como sea, cuando es un Congreso que también está deslegitimado. Puede haber premura de los enemigos del presidente y de los que no aceptaron su triunfo, de acuerdo, pero se ha pasado por 2 procesos de vacancia que no, porque finalmente la vacancia tiene que ver con votos y el presidente ha sabido granjearse la voluntad de un número suficiente de congresistas que no permiten llegar a los 87. Pero esa es la política, ¿no? Tú llegas con una bancada que te respalda, o sea, yo no sé qué de extraordinario tiene. ¿Por qué victimizarse entonces si finalmente en el Congreso no hay los números para 87 votos? A mí no me gusta el término victimizarse, pero ¿no? él sale a decir que hay un golpe de Estado y le pide a la OEA que venga una misión. Pero es su opinión y es además una interpretación que está haciendo él y que hace un sector de la población también, ¿no? Pero un sector minoritario. Y creo que justamente el tema de la OEA evidencia la necesidad de que otras instancias aporten al diálogo, porque como te estaba diciendo, ¿no? Ya los organismos que generaban diálogo, como el Acuerdo Nacional, como la Iglesia Católica, como los poderes constituidos ya no lo están generando, ¿no? Entonces, en este momento, yo creo que de la crisis, pues hay que abrir. ¿Se retiró usted de Nuevo Perú porque ya no quería militar más en política o por diferencias con la señora Verónica Mendoza? Mi retiro del Nuevo Perú sí tenía que ver con una lectura del momento político, ¿no? Yo creo que ahí teníamos discrepancias en términos de cómo situarnos en este momento, cómo seguir construyendo organización, qué sectores priorizar. ¿Prefirió usted asesorar, ser parte de la PCM antes que seguir en el partido? Porque el partido la puso a elegir. No es un tema laboral, ¿no? No era un tema laboral, de hecho ya no estoy ahí. No lo digo por opciones No, yo preferí y de vida, ¿no? y prefiero y voy a seguir insistiendo en que hay que estar del lado donde están los sectores populares y las grandes mayorías que aspiramos a representar, ¿no? Y creo que en eso la propuesta del Nuevo Perú lamentablemente se fue diluyendo, ¿no? Y bueno, creo que es el gran desafío que tiene la izquierda peruana. Se fue diluyendo, ¿y cuánto de responsabilidad le corresponde a la señora Mendoza? Yo creo que hay que hacerse cargo del voto, ¿no? Nosotros ya vamos a votar por esta opción, entonces hay que hacerse cargo, hay que dar la cara, hay que tener una opinión también de lo que está pasando y sobre todo con tus votantes, porque también en esa campaña en la cual yo participé, casi 1 millón de personas votaron por ella. ¿Hubiera querido verla emitiendo más opinión, dando más su punto de vista, participando más activamente? Este silencio que ha guardado, digamos, ¿cuál es su balance que hace sobre la presencia de Mendoza en el debate nacional? Yo creo que en general faltan voces, ¿no? Faltan voces que... Pero apoyó su candidatura a la presidencia. Yo era jefa de plan de gobierno. Por supuesto, entonces un candidato a la presidencia que aparece cada 5 años. Los candidatos a la presidencia deberían asumir también la responsabilidad de la cantidad de congresistas que llevan, por ejemplo, al Parlamento. Sí, y construir liderazgo también. ¿Y cómo los congresistas, ¿no? se relacionan con sus bases, ¿no? Yo hubiera querido que esta bancada en la cual yo participé tuviera una mejor relación, ¿no? Lamentablemente la semana de representación ya se desvirtuó, ¿no? Los congresistas viajan a cualquier lado. ¿Y usted considera este deslinde que hacen, por ejemplo, en la carta Raimundo, Sigrid Bazán, Ruth Luque, una traición, digamos, a esos principios que usted dice defender? No, yo creo que es una carta legítima, pero como digo, hace falta la otra parte, la parte más importante y fundamental, que es hablarle a la ciudadanía, hablarle al pueblo que las eligió, ¿no? Yo quisiera escuchar eso, ¿qué salidas dan más allá de que el presidente cambie 1 o 2 ministros, que se fortalezca la policía, ¿no? Entonces, eso siendo legítimo y compartiéndolo, creo que sí hace falta ir más allá y yo hubiera esperado eso, ¿no? Y no creo ¿Está más del lado de Roberto Sánchez, digamos, con quien también militó en algún momento? No se trata de bandos, ¿no? Y lo que yo sí creo es que no debemos leerlo todo en clave vacancia, ¿no? Yo creo que estas críticas son muy legítimas y tienen que hacerse en democracia. No, lo leemos en base a desmarque y a cómo se está moviendo, porque hace poco Flor Pablo y Susel Paredes son congresistas, entraron por el Partido Morado, ¿no? Hubo un quiebre ahí, el señor...
Málaga está promoviendo él, está redactando la tercera moción de vacancia y por esa institucionalidad que usted defiende y porque no creían que la vacancia era la salida, Flor Pablo, Susel Paredes se oponían. Sin embargo, tomaron posición a favor de la vacancia en base a los argumentos que se fueron construyendo. Hoy sucede esto. ¿Usted cree que eventualmente podrían estos tres congresistas votar a favor de esa vacancia del presidente? Yo creo que en el caso del centro, siempre la ultraderecha y la derecha llevaron la batuta, ¿no? Lo fueron absorbiendo progresivamente y la propuesta que ellos levantaban de adelanto de elecciones tiene menos votos en el Parlamento que la de vacancia. Entonces creo que finalmente fue una alineación que ya se veía venir, ¿no? No sorprendió. En este caso yo creo que hay que verlo más en contexto, ¿no? No me parece que estén haciendo un llamado ni que deba leerse en esa clave, que más bien debe leerse en el marco de una crítica constructiva. Ojalá también el presidente las escuche. Pero por algo se escribe ahora un desmarque, esto no es gratuito, ¿no? Yo lo leo como una crítica válida en este momento. Miren el contexto en el que se da, las denuncias, corren para el pedido de firmas, el centro ya se distanció de Castillo. En el análisis político, esto es una manera de decir, ampay, me salvo porque voy a querer volver a postular y no quiero que me vinculen con Castillo. Eso habría que preguntarles a ellas, ¿no? Pero usted ha militado políticamente con ellas, las conoce más que nosotros. Lo que yo creo es que están, sí, queriendo tener, como tú dices, una posición más crítica. Como yo digo, de mi parte esperaría que sea una posición incluso más a la el nombre ciudadanía. cambió de la bancada, ¿no? Sí. Por algo, porque no se quería quizá asociar Juntos por el Perú a... Y creo que hay un momento también de reagrupamiento en las izquierdas, habrá que hablar en otro momento seguro de eso, ¿no? Cómo se están moviendo algunos sectores más de centro izquierda, cómo se están conectando también con los sectores populares, ¿no? Por ejemplo, Chabelita, que viene del mundo sindical, tampoco está ahí, ¿no? Entonces creo que es un momento de rearticulación también, ¿no? Correcto, y en el lado de la autocrítica, usted que ha sido parte del gobierno, ¿qué le diría hoy usted? ¿Cuál sería el consejo que le daría al presidente? Porque tampoco es que el presidente, desde su lectura, yo siento que lo está haciendo todo maravillosamente bien, y creo que no. No, esa es una mala interpretación. Por eso, entonces, a ver, ¿qué debe hacer un presidente en la situación que tiene Castillo, que llegó a la presidencia además con un porcentaje, no nos olvidemos, un voto duro bajo, que lo retaba a él a convertirse en el presidente de 30 millones de peruanos, yo creo no que solamente de un sector? Aquí hay un tema clave, ¿no? La crisis de representación política peruana ha terminado haciendo que en cada elección la ciudadanía vote por esos personajes nuevos que irrumpen, antisistema. Yo creo que Castillo expresó eso, ¿no? Y pedir que un personaje así viniera con un equipo muy armado, muy estructurado, pues no era realista. Y creo que esa es una autocrítica que debemos hacernos como ciudadanía. Pero el que no sabe busca al que sabe. Exactamente, a eso para terminar la idea, ¿no? Entonces, primero esto, que asumamos como ciudadanía que votamos por ese tipo de personajes, de políticos, ¿no? Y que no debemos repetirlo porque traen este tipo de consecuencias. Y al presidente también, efectivamente, creo que le debe haber quedado clarísimo que el círculo más cercano tiene que ser un círculo que confíe en él, que sea alguien que conozca válidamente, ¿no? Creo que eso es quizá una de las lecciones más amargas que seguro debió aprender, ¿no? Y efectivamente, seguro ahí habrá que ver qué dicen las investigaciones al final. Si el presidente decide renunciar, ¿usted consideraría que es una opción legítima la renuncia? Para terminar mi idea anterior, ¿no? No es solo un tema de personas y de círculo, también es un tema programático, ¿no? Yo sí, y se lo he dicho al presidente y a los ministros, a varios de ellos, ¿no? ¿Qué queremos hacer con el país? ¿Cuál es la agenda programática que vamos a poner? ¿Y hay programa? Yo creo que en algunos sectores un poco más que otros, ¿no? En educación, en general, pero en general todavía seguimos bastante continuando. Y mira el tiempo que ha pasado, ¿no? Es que ha sido un tiempo también de entrampamiento, ¿no? No neguemos eso. Pero bueno, creo que es momento justamente de revisar este escenario y como digo, insisto y voy a seguir insistiendo, buscar salidas de fondo. De acuerdo. Anaí Durán, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ojalá podamos volver a repetir la conversación porque es interesante tener a todas las voces y poder hacer este tipo de análisis con discrepancia pero altura. Muchas gracias. Gracias.